Muy buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida al Congreso de la República y a una nueva jornada del ciclo de conferencias Martes Democrático, organizado por la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. Le damos la bienvenida también a los ciudadanos que se encuentran reunidos en las regiones siguientes. En Arequipa, el Gobierno Regional de Arequipa; en Ica, las universidades privada y autónoma de Ica; la Municipalidad Provincial de Sechura en Piura; la Universidad Nacional del Altiplano en Puno y la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman en la ciudad de Tacna. Todos ellos participarán en este evento mediante la modalidad de conferencia virtual. El día de hoy se va a llevar a cabo la conferencia denominada Las elecciones en los Estados Unidos y su impacto en la política internacional latinoamericana, la cual estará a cargo del especialista en relaciones internacionales, Juan Carlos Liendo O'Connor, quien es analista y consultor en riesgos políticos y de seguridad, profesor de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad San Ignacio de Loyola, dicta los cursos de Global Powers, Politics y Conflictos, Negociación y Mediación Internacional, analista y consultor en riesgos políticos y de seguridad en Spartan Consulting Group y socio fundador de Arsi Consulting, consultoría especializada en gestión de riesgos políticos y de seguridad. Es graduado en la Escuela Militar de Chorrillos como alférez de artillería en 1987, trabajó en diferentes dependencias militares del país. Durante su carrera militar se desempeñó también como profesor de la Escuela Militar y de la Escuela Superior de Guerra, así como oficial de inteligencia. Durante el periodo 2010-2011 trabajó en el Comando Sur de los Estados Unidos como oficial de enlace del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para luego de 25 años de servicio pasar a la situación de retiro el 2012 con el grado de coronel. Con estudios también de oficial de Estado Mayor en los Estados Unidos y una maestría en Relaciones Internacionales, es un especialista en Seguridad Nacional, Inteligencia y Política Internacional, interesado en asuntos históricos y estratégicos. Demos la cordial bienvenida al profesor Juan Carlos Liendo O'Connor, con un fuerte aplauso, por favor. Damas y caballeros, muy buenas noches. Mi agradecimiento particular al doctor Víctor Neciosub por permitirme la oportunidad de conversar con ustedes o transmitir algunos conocimientos y unos puntos de vista sobre un asunto tan importante como es la política, en este caso en un evento donde las elecciones en Estados Unidos han generado una expectativa de alcance global que genera no solo incertidumbre, sino un abanico de muchas posibilidades en el campo del ejercicio del poder, en lo que nos respecta a la región y obviamente al país. Un poco el tema va a estar enfocado en base a las experiencias de quien conversa hoy con ustedes, de los viajes que ha hecho fuera del país, el trabajo con organizaciones u organismos internacionales, obviamente fundado en la base de los conocimientos teóricos de aproximación al tema y un poco el conocimiento de la realidad latinoamericana como proyección de la realidad peruana para poder entender qué cosas están cambiando, qué cosas van a seguir cambiando con respecto a las elecciones recientes en Estados Unidos, donde para muchos y para el consenso internacional, la figura de un hombre muy especial, políticamente incorrecto en un lenguaje general, toma la presidencia del país más poderoso del planeta Tierra y genera todo un temor de posibles cambios en los ámbitos político, económico y social. ¿Cómo se va a enfocar un poco esta reflexión? Vamos a ver si funciona un poco ello, correcto. Esta reflexión se va a enfocar en 4 aspectos. Primero, el del ámbito de la política internacional latinoamericana, o sea, una aproximación a qué cosa podemos entender por política latinoamericana. Obviamente, la referencia inmediata se enfoca en los conceptos de orden internacional dentro de los cuales funciona la política latinoamericana, las circunstancias actuales
de las elecciones en los Estados Unidos, y Latinoamérica, en términos políticos, de impactos y desafíos actuales. ¿Cómo enfocamos el tema de política internacional en Latinoamérica? O sea, política igual poder en Latinoamérica. En principio, Latinoamérica, en términos de poder internacional, es una región periférica. Latinoamérica, hacia fuera de su ámbito de existencia, no es una región protagónica, ni en el orden de proyección de poder, ni económico. O sea, no tiene actores latinoamericanos que influyan políticamente al nivel protagónico en el mundo. Por eso es periférico. La cantidad de recursos y la dinámica económica que proyecta hacia el mercado internacional tampoco es significativa. Eso no significa que no sea importante, pero no ocupa un rol protagónico en el desarrollo de los procesos económicos en el mundo. Al no tener entonces un nivel de proyección política o económica significante, tampoco América Latina tiene una proyección sociocultural significante en el mundo. Entonces es una región de la periferia, que al no influir en el mundo, lo que sucede fuera influye directamente sobre el carácter de las cosas que pasan dentro de la región de América Latina. Eso no significa que no exista. Por ejemplo, ¿cómo influye y cómo impacta el poder de América Latina en el mundo? Si retrocedemos hacia el siglo XV o XVI en las hambrunas o en la peste de Europa, América Latina, bueno, y específicamente sobre su centro del Perú, abasteció de recursos alimenticios a Europa para superar la hambruna y la peste. Para eso se influye. Asimismo, los recursos minerales en el eje de la cordillera de los Andes, sobre los siglos XVI, XVII y XVIII, fueron el sustento base de la revolución industrial de Inglaterra. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, igual, América Latina, Latinoamérica, ha sido el proveedor de recursos alimenticios y minerales para el sostenimiento de la guerra, desde retaguardia. Entonces, la relación de América Latina con el poder internacional en función de cómo se integra desde la periferia es como un proveedor de recursos. Eso es en el ámbito, digamos, de la dinámica económica que se proyecta sobre la política. Otro aspecto también es importante y clave para entender la dinámica de poder en Latinoamérica, en términos ahora de seguridad internacional. Y vemos en términos de seguridad internacional, de los cuales se incluye Latinoamérica, dos espacios geográficos fundamentales, que son el Canal de Panamá y el Estrecho de Magallanes, en función de la importancia que tienen para el libre comercio o para el tránsito marítimo, rutas marítimas entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Esa es la base, digamos, de cuál es la forma como se involucra a América Latina en el proceso en los procesos de la política en el orden internacional, siempre desde las periferias. En consecuencia, y ejemplos, ¿cómo se ha proyectado a través de la historia los sucesos base del orden internacional sobre América Latina? Tenemos el primer momento, el proceso de la colonia y el virreinato en la región. La colonia en el norte, desde los colonos europeos, sajones, y el virreinato en América Latina. Toda la estructura del poder durante 300 años se basó en la relación centro-periferia de Madrid hacia las ciudades de América Latina. Posteriormente, y al momento de la independencia, las bases actuales de la relación de Latinoamérica con el mundo se sustentan en el proceso
de la independencia latinoamericana, la independencia de los diferentes países. Para eso entonces hay que precisar cuál es el carácter de la independencia política de América Latina con respecto al orden internacional de ese entonces. Un punto fundamental, más que una independencia propia de los países o de los sectores de la región, el proceso de independencia es producto de la influencia y del financiamiento de las corrientes libertarias hacia América Latina, tanto la corriente libertaria del norte, con Simón Bolívar, como la del sur de San Martín, del norte con Inglaterra y del sur con Francia. ¿Y cuál es el carácter político de esas corrientes? Esas corrientes libertarias proyectaron la ideología del liberalismo sobre el carácter político del Imperio Español, de la monarquía española. Introdujeron desde Europa una realidad política diferente a la que se vivía en esos tiempos en América Latina. Y sin profundizar mucho en el tema, el carácter de ese proceso de emancipación, de introducir una ideología libertaria en un esquema político, una estructura política conservadora, monárquica, causó fracturas en ese entonces que nunca se llegaron a consolidar a través de procesos políticos en la formación de un nuevo Estado. Entonces, ¿se imaginan ustedes cuando llega San Martín a Lima, como sucedió en otros lugares, y declara la independencia por la voluntad general de los pueblos? Termina la ceremonia el 28 de julio y de inmediato termina la ceremonia, las personas notables de Lima se excusan para asistir a la compra de esclavos del último barco de esclavos negros que llegaba a España, que llegaba a Lima. En un proceso de libertad se continúa con la esclavitud, que se proyecta por 30 años más. Y sus efectos llegan todavía hasta el siglo XX. No había en la época de la independencia propiedad privada. No había presupuestos de Estado. No había municipalidades, distritos, ni alcaldes articulados en términos políticos. No, todo eso vino después. Entonces, si queremos hoy día entender cuál es el efecto de los cambios que hay en el mundo con respecto a la realidad política local, ya tenemos un primer ejemplo, en el proceso de la emancipación. Ese proceso de la emancipación fundado en una ideología de carácter liberal, francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Con el tiempo, esa ideología se sigue evolucionando desde Europa. Y los sucesos ideológicos y políticos de Europa continúan influyendo sobre América Latina. Y ahí tenemos, ustedes pueden ver los efectos de las revoluciones socialistas en Europa, reflejadas en las creaciones de comunidades políticas socialistas que proyectan sus ideas sobre América Latina. Desde inicios del siglo XX se forman los partidos comunistas, o el Partido Socialista primero, después el Partido Comunista, y hay un efecto de lo que sucede en el mundo sobre América Latina. Frente a los procesos de emancipación del siglo XIX y los procesos de la ideología del socialismo en el siglo XX, América Latina nunca aportó nada nuevo, nada original. Se acomodó a esos procesos. Surgieron ciertas otras ideas políticas, como el desarrollo, tanto en la independencia como en el siglo XIX como en el siglo XX, la idea de formar una unión latinoamericana. Esa idea que siempre ha perseguido a América Latina, pero que nunca se ha consolidado ni se ha manifestado en hechos concretos. Quiere decir que para estas fechas y para estos tiempos, a 200 años de independencia, América Latina
como región, en su relación con la política en el mundo, continúa siendo periférica y dependiente. En términos de poder político y económico, la independencia trajo una marcada influencia y hegemonía de las posturas políticas económicas de Inglaterra y Francia en el siglo XIX, que ocasionaron una serie de conflictos, dentro de ella la guerra con Chile. Previo a la guerra con Chile, el presidente José Pardo expropia las salitreras inglesas en 1875 y las reemplaza por consorcios franceses. 4 años después, en 1879, viene la guerra con Chile, financiada por Inglaterra para recuperar sus salitreras. Dinámica del siglo XIX. La dinámica del siglo XX es más interesante porque se hace bajo la influencia de Estados Unidos. Y ojo, Estados Unidos ya entra al escenario del orden mundial y entra al escenario de Latinoamérica, desde la doctrina Monroe, América para los americanos. Va desplazando a Inglaterra. Hay toda una influencia política sobre América Latina, como tenemos la independencia de Panamá, Canal de Panamá, el cierre de las fronteras en los países de Latinoamérica bajo influencia norteamericana con arbitrajes o cooperación, y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, la expansión del poder americano con la expansión de las multinacionales. Influencia, tanto política como económica. Hoy, esa influencia, y me adelanto un poquito a lo que viene más adelante, está siendo desafiada por la emergencia de nuevos actores, potencia en el escenario internacional, que proyectan sus intereses sobre América Latina. Otro aspecto singular de cómo se maneja el poder en América Latina es el carácter de las élites de los países que la integran, que tienen una estructura político-cultural virreinal. Si bien es cierto, desde la emancipación hay estructuras políticas liberales que se han ido construyendo en el Estado democrático liberal, que oficialmente somos, se mantienen costumbres y se mantienen estructuras de poder de carácter virreinal, como son los caudillismos o el clientelaje político o el populismo, como soporte del sistema. Se mantiene en América Latina profundas diferencias internas. En el nivel micro, como por decir, ¿no? Ustedes consideran que los moqueguanos podrían considerar unirse políticamente a los arequipeños para formar una macrorregión. Eso va a ser casi imposible, ¿no? Casi imposible. O que los puneños hagan lo mismo con los arequipeños, va a ser mucho más complicado. De igual manera, ¿cuáles son las condiciones para articular políticamente en un mismo sentido a Perú con Chile, o a Argentina con Brasil, o Venezuela con Colombia? Los países continúan manteniendo profundas diferencias internas. En medio de ello, la política latinoamericana continúa manteniendo una alta dependencia político, en términos ideológico y cultural, del hemisferio occidental. Si tomamos la realidad peruana para hacer una aproximación, el carácter protagónico de la cultura política que existe en el Perú es una proyección de la dinámica de la cultura política de los países más fuertes del hemisferio occidental, que entran en conflicto con las dinámicas políticas locales, como voy a mencionarlo más adelante. Toda esta dinámica de cómo la periferia, América Latina como periferia, es afectada por el sistema internacional, es parte de una estructura básica del ejercicio del poder, que dice que el ejercicio del poder externo es la otra cara de la medalla del poder interno. No hay poder externo que no esté condicionado por el poder interno y viceversa. Lo preponderante entonces en América Latina es su condición de dependencia sociopolítica
de lo que pase fuera de su espacio geográfico. Aproximémonos al orden internacional, entonces, ahora. Y para referirnos al orden internacional, entendiendo una dinámica donde los actores del sistema actúan con cierta racionalidad, cumpliendo ciertas normas. Este orden, hoy, y si ustedes revisan la prensa internacional y los altos estudiosos del tema, está cambiando. ¿Pero qué cosa cambia? Para entender qué cosa cambia, tenemos nosotros que entender qué cosa ha estado pasando primero. ¿Se imaginan en la época de la independencia, Revolución Francesa? 30 años después, 40 años después, procesos de independencia en la región. En ese tiempo los cambios demoraron en llegar 40 años. Hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, en 60 años hay todo un escenario de orden internacional que está entrando en cambio muy rápido. ¿Qué cosa está pasando? ¿Y de dónde venimos? Imaginémonos un segundo el fin de la Segunda Guerra Mundial, el nivel de muertes más alto alcanzado por la humanidad en cualquier conflicto de su historia, con el desarrollo de armas de destrucción capaces de destruir el planeta Tierra. Y un ganador que logró obtener al final de la guerra el 90% del PBI global, el 95% de la flota aérea del mundo, el 90% de la flota mercante del mundo, el 100% de la capacidad industrial instalada, el 100% de su comunidad política con pleno empleo, dueño de la mayor tecnología y dueño de las mayores capacidades de conocimientos del planeta Tierra, y ganó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué seguía después? Después siguió algo muy interesante. Por primera vez en la historia, el ganador de un conflicto de esa magnitud no se dedicó a destruir a sus oponentes. Es más, compartió el poder con otra potencia, en este caso la Unión Soviética, y desarrolló todo un plan para reconstruir la economía, salvar las culturas y establecer una dinámica de cooperación internacional que asegure la paz y la prosperidad económica en todo el mundo. Interesante, ¿no? ¿Estuvo bien? A partir de la creación de las Naciones Unidas, articuladas con un Consejo de Seguridad para limitar los conflictos, la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con proyecciones a escala global, se lanzó un plan de construir un nuevo mundo en paz, próspero y justo, para expandir el carácter y el idealismo del sueño americano. Y lo hizo. Ejemplos: la reconstrucción europea, la reconstrucción de Japón, el plan de ayuda para América Latina, lo que nos tocó después, ¿no? Después, obviamente, Europa primero, Japón, Europa, Estados Unidos y después América Latina. Obviamente eran las prioridades. Y desarrolló todo un esquema para soportar ese nuevo plan, utilizando su fuerza militar para regular cualquier conflicto y expandiendo el carácter de la libertad y la democracia como sinónimos de asegurar las mejores condiciones de vida para los pueblos pobres y atrasados. Al mismo tiempo, obvio, su desarrollo tecnológico industrial lo llevaba a ser la primera potencia. Y entró en conflicto, pero ojo, entró en conflicto bajo un mismo orden con otra ideología que proponía, digamos, los mismos fines, pero bajo otra perspectiva. La perspectiva del desarrollo social bajo la ideología del marxismo, para construir, en base a un diseño socialista,
la construcción de sociedades comunistas sobre la base central de la construcción a partir del Estado. Por un lado, la ideología promovida desde Estados Unidos sobre la base de el respeto a la individualidad, a la libertad humana y una serie de valores que lo caracterizaban versus la ideología socialista marxista que planteaba construir y ordenar un mundo desde el Estado y para el Estado, sobre la base de la dictadura del proletariado y teniendo en cuenta que la violencia es la partera de la historia. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, conceptos denominados la Guerra Fría, ese enfrentamiento entre esas dos posiciones alejó los conflictos entre las potencias mientras se establecía un balance de poder entre la cantidad de armas nucleares que existía. Y la lucha ideológica fue tremenda. Al agotamiento de la economía de la Unión Soviética, el impulso a la caída de la Unión Soviética y de su economía como un resultado del impulso de las reformas capitalistas al máximo de su potencia conducidas por el gobierno de Ronald Reagan, o provocó y generó la caída del régimen soviético simbolizada por la caída del muro de Berlín. Toda una serie de políticas en los años 80 que elevaron el protagonismo del hombre, el respeto al hombre como individualidad para generar riqueza, para generar tecnología, para promover negocios, trabajos y para hacer el disfrute de su vida individual como motivo principal de su existencia, anuló todo lo que hizo la Unión Soviética y provocó la caída de un muro que simbolizaba la existencia de un régimen que quería hacer un cambio obligando a sus ciudadanos a comportarse de determinada manera. Cuando cae la Unión Soviética, Estados Unidos se queda como el único jugador del orden mundial. Y llega el momento de impulsar ese cambio. Se habló entonces, ustedes recordarán, del fin de la historia. Ya no había que haber más historia, la historia se acabó. El hombre tiene un solo camino, la vía democrática. Tiene un solo camino, el ejercicio de la libertad individual, el libre mercado, para poder alcanzar sus metas. Y no había quien se oponga. Entonces hubo un momento de acomodo cuando cae el muro de Berlín. Un nuevo cambio. ¿Y qué pasaba en Perú cuando caía el muro de Berlín? ¿Qué pasaba en América Latina? Cuando cae el muro de Berlín, en América Latina se agotaban los últimos movimientos de guerra de guerrillas promovidas por el bloque soviético para alcanzar la toma del poder por la vía violenta y poder lograr formar gobiernos socialistas. Se agotaban en la región. Esos fenómenos pasaron desde Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Salvador, Guatemala. Por todos ellos pasaron esos movimientos y se estaban agotando. Curiosamente se agotaban cuando se agotaba la economía de la Unión Soviética. Pero se agotaban en todos menos en un lugar. ¿Cuál fue? Bueno, en Cuba se habían consolidado, pero ¿dónde no se agotó el proceso? En Colombia y en Perú. Teníamos Colombia, teníamos Cuba, teníamos Sendero Luminoso y el MRTA en su apogeo, que de pronto se quedaron sin el sustento económico, si hablamos del MRTA, y sin la justificación ideológica, si hablamos de Sendero Luminoso. El proceso siguió hasta 1995. ¿No? Y sigue hasta ahora, ¿no? O sea, hasta ahora con sus remanentes.
Pero, de nuevo, otra vez, América Latina viviendo los rezagos de lo que pasaba en el resto del mundo. Cayó el muro de Berlín, ¿y ahora qué hacemos? El resultado de la caída del muro de Berlín, adicionalmente de las dinámicas sociopolíticas, socioeconómicas encabezadas por Ronald Reagan en Estados Unidos en su periodo de los años 80, tiene un sustento básico que es los estudios de paz y seguridad. Los Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, como ninguna otra potencia en la historia, comenzaron en su academia los estudios de seguridad, de cómo construir la paz. Hasta antes de la Primera Guerra Mundial, todos los estudios que existían sobre guerra y conflicto eran tratados militares, tratados de historia militar, tratados de estrategia militar y cómo ganar batallas. O sea, tenemos, casi 1900 años de tratados militares después de Cristo, y 3000 años de historias militares, leyendas antes de Cristo, o sea, casi 5000 años de historia. Estados Unidos tiene la visión de cambiar ese eje. Y ese eje lo cambian con los estudios de seguridad. ¿Cómo evitar conflictos? Por primera vez en la historia, una potencia enseña, estudia y se preocupa en cómo evitar los conflictos. No en cómo ganarlos, sino en cómo evitarlos. Y en base a ello, golpea a la Unión Soviética. Y cuando la Unión Soviética cae, ¿los estudios tenían razón o no? Claro, tenían razón, ahí está el éxito, ¿no? El país con la mayor tecnología del mundo, el país con el mejor soft power, prestigio del mundo, y había logrado derrotar sin combatir a una potencia en un conflicto ideológico de escala global. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que impulsar el cambio. Muy bien, si después de la Segunda Guerra Mundial creamos Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entonces tenemos que impulsar ese cambio. Fortalecer el multilateralismo y los organismos internacionales, llámese ONGs, y establecer un nuevo régimen económico de alcance mundial y se establece el Consenso de Washington, instrumentalizado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que se coloca como la receta para seguir construyendo la paz, alcanzar un mundo más próspero, justo, igual, y que genere bienestar a la humanidad sin guerras. ¿Está bien o no? ¿Correcto? Ese era el plan. Y se llevó a cabo con todas las fuerzas. Salvo China e India, que siguieron su propio plan, el mundo se adecuó a ese plan. Y el Consenso de Washington lideró la iniciativa poniendo la economía por encima de la política y por encima de la ideología, y arrasó. Ojo con lo que voy a decir: economía por encima de política y por encima de ideología. 10 años después, hasta el 2001, antes del ataque a las Torres Gemelas, las potencias más tradicionales, más religiosas y filosóficas ancladas en su realidad, ya habían asimilado nueva tecnología, estaban fabricando cosas, estaban compitiendo en un mercado internacional, estaban reestructurando sus sociedades, y vino el atentado del 11 de septiembre de 2001. ¿Qué pasó? Algo había pasado, ¿verdad? Me voy a referir a ello un poco más adelante, pero preciso. Esa reforma económica por sobre la política y sobre la ideología había tenido alcance global, mas no la política y la ideología, que siguió anclada en sus bases tradicionales en la mayoría de los países, que luego vamos a ver llega a su colapso. Llega el 2001, entonces frente a esa dinámica viene un nuevo impulso de la promoción de la libertad, los derechos humanos, el libre mercado, pero en una forma más agresiva y colocando a la ideología en el primer lugar. La ideología por encima de la política
y por encima de la economía. Y se lanza el 2001 un nuevo impulso desde la potencia hegemónica. Impulso acompañado por las potencias europeas. Un mundo que coopere por la seguridad internacional, pero que se respete y que se promueva toda una nueva ideología sobre derechos humanos, medio ambiente, identidad de género, inclusión de minorías, en forma fuerte y decidida. Todo ello a partir de dos conceptos para construir la paz perpetua y asegurar el libre mercado. Y así llegamos hasta nuestro tiempo en el orden internacional. Pero recordemos qué pasó en América Latina, cuando cae el muro de Berlín. Todo el activismo de izquierda que estaba buscando, o el activismo de izquierda que estaba trabajando y estructurado para la toma del poder por la lucha armada para llegar al socialismo, se transforma en el Foro de Sao Paulo. Y toda la estructura política en América Latina de poder se adecua al consenso de Washington para contribuir con el crecimiento económico, con éxito, indudable. Del 2001 a la fecha, los índices de crecimiento fueron muy grandes, incluso el Perú. ¿Cómo llegamos al 2015? O sea, el año pasado. El orden internacional estructurado en términos de respeto a la soberanía de los estados, no interferencia de asuntos internos, libertad económica, libertad religiosa, se ve opacado por la expansión del constructivismo social. Hay que construir una nueva sociedad. Construir una nueva sociedad en base a los experimentos sociales, porque todo lo pasado debe ser reemplazado por algo nuevo. La fuerza de la ideología empezó a chocar con la realidad. ¿Y cuáles fueron las evidencias? A partir del 2001, una serie de estados fallidos, ¿verdad? Ejemplo, Irak, ejemplo, Afganistán, luego pasamos a Libia, a una serie de países africanos que no pueden cumplir con los estándares mínimos de gobernabilidad. Luego tenemos que manifestaciones multitudinarias de jóvenes sobre la base de articular protestas sin propuestas, protestas sin poder articulado, protestas usando la tecnología, los medios de comunicación, protestas en nombre de construir una nueva realidad social, pero sin recursos, sin plan y sin teoría. Derrocan gobiernos. En el norte de África, en el Asia. Derrocan gobiernos y desafían otros gobiernos. China emerge como potencia, como resultado de toda esta dinámica. Un poco de cuento o un poco de historia. La China comunista se abre al mundo en los años 70, cuando muere Mao y Deng Xiaoping establece relaciones diplomáticas con Estados Unidos constructivas. Había que construir la paz, correcto. China, ¿te abres para el mundo? Sí. ¿Entra Coca-Cola, entra McDonald's? Sí. Y los chinos dicen, pero déjame entrar a tus universidades. Bienvenido. Universidades Canadá, Estados Unidos, Rusia, con China. 30 años después, China sigue siendo China y es una potencia con los estudiantes que estudiaron en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Y no creo que tomen mucha Coca-Cola. O de repente pueden tomar mucha Coca-Cola, ¿no? Correcto. Pero esa es parte de la realidad. Pero está bien. En la construcción de un mundo en paz, sí juega. China no es un país belicoso, juega. Pero el orden internacional hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. Está proyectado el cuidado del medio ambiente. China cuida el medio ambiente. No puedo. China contribuye con el control de la seguridad internacional, operaciones de paz, control del crimen organizado. No.
China, estás copiando los productos. No. Algo fallaba, ¿verdad? Pero China es la segunda potencia mundial más importante hoy, construida a partir de todo un proyecto de una de las potencias ganadoras. No solamente eso, Rusia. Rusia resurge a la caída de la Unión Soviética, con todo una circunstancia propia del enfrentamiento ideológico, pero por las bases de sus propios defectos, de tratar de imponer a un grupo humano una realidad que nunca ha existido. La construcción del socialismo como utopía hecha mandatorio. Cae la Unión Soviética, resurge Rusia. Cuando Rusia resurge, ¿qué se proyectaba? La desmembración de Rusia, ¿sí? Todos sus estados. Un riesgo para la seguridad internacional. ¿Quién ayuda? Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, para que las armas nucleares, la seguridad, no se expanda el conflicto. ¿Rusia acoge? Sí, Rusia acoge. 20 años después, Rusia se acomoda y su poder, su capacidad, la utiliza para producir armas, fortalecer su propio interés, su identidad nacional. ¡Ey, un momentito! Consenso de Washington. ¡Ey, derechos humanos, medio ambiente! Madre patria Rusia. Seguridad internacional en el mundo, cooperación. Madre patria Rusia. Liberalismo, progresismo, el grupo Femen en Moscú. ¡Ey, madre patria Rusia! Algo no funcionaba. Llegamos 2015, mi proyección geopolítica exige que yo esté en el Mediterráneo, ocupo militarmente. De regreso al siglo XIX. ¡Ey! Consenso de Washington, Banco Monetario, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, multilateralismo, cooperación internacional, lucha en favor del medio ambiente, derechos humanos, ONGs, no, ONGs fuera, madre patria, ¿correcto? Entonces, el 2015 se evidencia un enfrentamiento ya claro y sin retorno entre las potencias occidentales dirigidas por una ideología liberal, o sea, potencias liberales, versus que podríamos llamar potencias tradicionales, cada una reclamando sus propios derechos y sus propios puntos de vista, a un enfrentamiento que a lo único que podía llevar era a otra guerra. Para el 2015 esta situación era insostenible. A cada acción militar que hacía Rusia, una declaración de Naciones Unidas, una declaración del gobierno americano y todas sin resultados. Al 2015, el proyecto iniciado por Naciones Unidas, por las potencias vencedoras de Estados Unidos y la Unión Soviética, se había detenido para el año pasado, se había estancado. El proyecto iniciado por Estados Unidos y por la Unión Soviética ya no había existido y Estados Unidos había colocado la ideología por encima de la economía y la política. Y así llegamos al 2015 y a las elecciones americanas. Para entender las elecciones americanas, si hablamos en términos de entenderlo, entonces tenemos que entender cómo Estados Unidos llega a ser la potencia que es, a desarrollar los más altos estándares de tecnología y bienestar para su población en todos los aspectos, social, económico, salud, educación, entretenimiento, cumplimiento de la ley. ¿Cómo se llegó a eso? Bueno, pues, con la llegada de los migrantes peregrinos, de los puritanos europeos escapándose de las guerras religiosas en Estados Unidos, en Europa, llegan al territorio de Norteamérica y fundan una comunidad política
como nunca hubo en el mundo. ¿Cómo que nunca hubo en el mundo? Si entendemos como comunidad política de poder, asociación de poder, hasta el siglo XV, en la historia de la humanidad, todos los regímenes políticos se formaron bajo la regencia de un rey, de una clase dirigente, de una élite política, que ordenaba a todos sus súbditos para tener una estructura de poder. Así se crearon las civilizaciones en Asia, así se crearon las civilizaciones en Europa o las civilizaciones antiguas en América Latina. Pero en Estados Unidos no. Es la primera vez que se genera un cuerpo político en base al respeto y la igualdad entre los miembros. Y en base a principios fundamentales con los cuales fundan toda una nueva generación de personas con un pensamiento y un sueño enfocado en la libertad del hombre, en la libertad. Pero era una libertad conceptualizada en esa época y que se transformaba y que se materializaba en dos principios. Ellos, los migrantes peregrinos, asumían que tenían el deber de inspirar al mundo, o sea, proyectarse al mundo. Proyectarse al mundo a través de la justicia de sus principios y del poder de su ejemplo. Con esos dos pilares establecieron las bases de su comunidad política, y era una comunidad política totalmente religiosa, cristiana. En base a los valores del cristianismo, traducidos en la libertad del hombre, en ese tiempo, la justicia, establecieron una democracia representativa y el libre comercio como fundamento de la buena convivencia de los hombres para ser una nación próspera y poderosa. ¿Y les resultó o no? Después de la Segunda Guerra Mundial, constituyeron el ejemplo total en el mundo. El ejemplo para ese momento. En base a estos principios. Los principios de libertad, de igualdad, de libertad económica, libertad política, de respeto a la persona, con la visión moderna, se gestan en este periodo y se proyectan por toda la historia norteamericana, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan, en un mundo en paz, empiezan a surgir las versiones más progresistas de ese liberalismo. Como por ejemplo con el presidente Kennedy, que van acelerando procesos hasta nuestros días. Pero hubo un punto de quiebre en mediados de los años 80, con la presidencia de Ronald Reagan. Estados Unidos estaba ingresando a un periodo de crisis por las políticas liberales de esa época. ¿Recuerdan ustedes el presidente Carter, Jimmy Carter? Fracaso en su política exterior, el pueblo americano rechaza esa posición y eligen a Ronald Reagan. Un candidato, ojo, y primer punto de comparación, un candidato fuera del esquema del protagonismo político formal americano, porque era un actor de películas llevado a presidente, en una sociedad que en esa época era mucho más conservadora, o totalmente conservadora con la que es ahora. Pero el pueblo americano eligió un actor que representaba la oportunidad de reconstituir el orgullo y el poder americano. Orgullo y poder, ¿son valores tradicionales? Son valores de las potencias tradicionales. Ronald Reagan, bajo ese criterio, impulsó la economía, el trabajo, el desarrollo de tecnología y derrotó a la Unión Soviética. Y recuperó el espíritu americano en esa época. ¿Y cómo se proyecta ese efecto para las elecciones americanas hoy en día? Porque el principal referente de Donald Trump para su campaña ha sido Ronald Reagan, apelando a los valores tradicionales de la clase
media americana, de la clase americana tradicional, trabajadora, que tiene empresas medianas, pequeñas, o que son el sustento de los trabajos en el interior del país y que representan la parte tradicional del espíritu norteamericano. Hoy en día, esas variantes del liberalismo americano han llevado a un enfrentamiento muy serio dentro de las posturas políticas de Estados Unidos que se reflejan en la campaña electoral. Y se ha llevado a cabo una campaña electoral en Estados Unidos definida en términos ideológicos de liberalismo versus conservadurismo. Esa campaña ha polarizado a los Estados Unidos, porque de una manera general, la predominancia de la ideología política de los actores políticos americanos de los últimos 8 años se ha ido radicalizando hacia la izquierda y se ha hecho más socialista en el sentido de colocar las necesidades y derechos de las personas en términos de derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la igualdad, derecho al medio ambiente, derecho al agua, derecho a todo lo que podamos tener derecho, se ha colocado en la agenda por encima de la política, de la realidad y por encima de la economía. Y esa política americana se ha proyectado al mundo. Y proyectada en el mundo, esa política ha llevado a un mundo en conflicto. El mundo en conflicto externo se ha proyectado sobre el conflicto político interno en los Estados Unidos. Y de esos efectos son los que van a llegar aquí, y ya están llegando aquí a la región. Dos visiones diferentes, que básicamente se enganchan en cuán más libre tienes derecho a ser, y el otro es en qué valores deben representarse y deben verse reflejados en la política y en la economía. Obviamente hay un lenguaje harto discutible, pero la confrontación ideológica ha sido muy fuerte y han sido las elecciones en Estados Unidos las más polarizadas en su historia, llevando a niveles de enfrentamientos políticos, entre ellos muy extremos, que algunos catalogan como lo más cercano a lo que fue en su momento la guerra civil. La proyección de una política liberal versus una política más conservadora. Y más o menos en forma gráfica, para no entrar en tecnicismos, va un poco por este esquema. Si el concepto clásico liberal de igualdad es el cuadro de la izquierda, siempre hay alguien que sale perjudicado. Mientras que uno de los conceptos extremos de la ideología liberal encargada por el progresismo feminista tiene esta dinámica. Mientras que en otra, el tema de igualdad en los inicios del mundo liberal era: yo soy libre para hacer mi máximo esfuerzo para ganar mis mejores condiciones de vida en mi trabajo y por eso crezco. En el mundo liberal de hoy dice: lo único que importa para tener la mejor posición es que sea el más débil. En el afán de construir un mundo mejor, en paz y sin conflicto, el liberal feminismo adquiere esta dinámica, donde las clases medias se ven anuladas. El fuerte siempre sobrevive, siempre está ahí, pero ¿el fuerte le gustará mirar más alto que el débil? ¿Y el medio se quedará tranquilo sin ver? La dinámica de enfrentamiento político en Estados Unidos hizo debilitar política y económicamente a la clase media, y cuando se ha sentido
Y cuando ha sufrido ese ataque en términos de sus valores tradicionales, ha reaccionado eligiendo a una opción más extrema y hasta de carácter populista, que muchos pueden llamar populismo de derecha. Y esa es la encrucijada que plantean las elecciones, no solo sobre Estados Unidos, sino sobre el mundo. Un aspecto importante de notar, obviamente esto no es un apocalipsis en términos reales, es un cambio real en una gran nación donde los pilares son la institucionalidad, pero hay una institucionalidad que está embarcada, una institucionalidad que está fundada en una burocracia que ha tenido un ejercicio de la política, una preparación académica y un sustento económico bajo una visión ideológica que hoy entra en conflicto porque el pueblo americano está eligiendo una opción pragmática sobre la base de sus valores fundamentales. ¿Qué valores? La ley es la ley. Se cumple la ley. Si un extranjero comete un delito, debe estar fuera del país, que lo acoge y lo retiran. Si mi pueblo no tiene trabajo, yo, el líder, tengo que darle trabajo a mi pueblo. Entonces, esa dinámica es la que ha impactado en Estados Unidos y hoy se proyecta sobre el mundo y sobre América Latina. ¿Cómo se proyecta sobre América Latina? Siempre como periferia y como los efectos. América Latina es la periferia del mundo y la parte periférica del hegemón americano en la región. ¿Cuáles son los efectos en el mundo? El problema geopolítico de Rusia en el Mediterráneo, el conflicto con China, en las aguas del Mar de China, conflictos de seguridad, las migraciones europeas y los compromisos de seguridad. En términos políticos, en términos económicos, la recesión americana entrampada en los programas de asistencialismo y compromisos de soporte mundial en la paz mundial y el desarrollo de mercados por sobre la estructura económica de su país. Esos son los efectos en el mundo. ¿Y cuáles son los efectos en América Latina? Doble dimensión para comprender los efectos en América Latina, como impacto y como desafío. Recapitulando, cuando cayó el muro de Berlín, hubo un efecto en la región. El efecto político en la región más importante fue cómo se desarticuló, cómo se desarrolló el activismo político de izquierda que estaba buscando la toma del poder por la vía violenta y cómo se integró al sistema democrático. En este caso se generó el Foro de Sao Paulo. O sea, el izquierdismo derivó de la toma del poder a un foro regional para discutir nuevos temas como derechos humanos, medio ambiente, derechos de las poblaciones vulnerables, y sigue derivando hoy a la ideología de género en consonancia con el liberalismo progresista. Ahí derivó, ese fue un efecto. Lo curioso es que con el Foro de Sao Paulo se derivó a la doctrina del socialismo XXI, del socialismo al siglo XXI. El Foro de Sao Paulo, creado en la dinámica, originado en la dinámica de la caída del muro de Berlín y orientado a crear un mundo en paz con los nuevos valores, etcétera, que no son discutibles, ¿en qué derivó? Derivó, en el caso de América Latina, en países como Venezuela, como Brasil o Argentina, que con los programas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, para sustentar toda una política, desarrollaron sus economías y buscaron relacionarse con las potencias
emergentes de Rusia, de China, de India, de Sudáfrica. Entonces, el sistema promovido por el liberalismo, digamos, económico, el liberalismo ideológico progresista, derivaba en aliados de potencias contrarias al sistema de la construcción de un mundo en paz. ¿Complicado o no? Cuando el señor presidente Humala asume el gobierno del Perú, todos los mandatarios, bueno, a excepción del chileno, y después fue corregida esa falla, todos los mandatarios de América Latina eran miembros, sus organizaciones políticas, del Foro de Sao Paulo. El único país que no era miembro del Foro de Sao Paulo era Colombia. Todos los demás presidentes eran miembros del Foro de Sao Paulo, que terminaron aliándose con potencias diferentes a las potencias occidentales de las cuales habían nacido. Las inversiones multinacionales de los países occidentales fueron viéndose desplazadas por las inversiones de potencias, en este caso en la región, como Brasil o China o Rusia, en otras partes del mundo, donde precisamente el respeto a la ley no era mucho y la asociación con la corrupción era muy grande. Esos fueron los efectos del muro de Berlín y a eso llegamos. Y por último, los desafíos. Todo este marco general del proceso de las elecciones en Estados Unidos tiene desafíos concretos para la región. Y no hablamos de los desafíos del mundo, estamos hablando de los desafíos geopolíticos de Rusia en el Mediterráneo, las armas nucleares de Irán, la presencia y expansión de China en el mar de China, etcétera, etcétera. Los desafíos inmediatos para América Latina se refieren, por ejemplo, a la migración. ¿Y en qué afecta las políticas antimigración de Estados Unidos? En primer lugar, y de manera general, los migrantes de Estados Unidos envían remesas millonarias de dinero a diferentes países de la región. Si eso disminuye sensiblemente, va a afectar a las economías de la región. El tema del desbloqueo a Cuba, que puede amenazar con relativizarse o retroceder, es todo también un desafío que se proyecta no solamente sobre Cuba, sino sobre la región. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Cuba es una isla socialista, su articulación política de activismo de izquierda está en toda América Latina en una forma muy eficiente y muy marcada en función de los intereses de Cuba. La crisis de Venezuela. Estados Unidos es el principal comprador de petróleo de Venezuela. ¿Cómo variará o cambiará la posición de Estados Unidos? O simplemente, ¿cuáles son los efectos si Venezuela deja de importar y que se consuma sola? Uno de los efectos del liberal progresismo, por ejemplo, es un régimen como el venezolano que no cumple un estándar, entre comillas, occidental de democracia, es mantenido por la ideología liberal en la región. ¿Cambiará ello? Es un nuevo desafío. El caso argentino, en términos de corrupción, deuda económica y activismo político entre Estados Unidos, también va a tener una respuesta. Los efectos de la corrupción, el narcotráfico y la minería ilegal que afectan a nuestro país. ¿Cómo se van a articular esos desafíos con la política americana? Si tenemos una política americana afianzada en el respeto de su ley, de sus normas internas, y si ellos son consecuentes con eso, esa seriedad de cumplimientos de compromiso va a generar serios desafíos para los gobiernos latinoamericanos que enfrenten casos de corrupción, narcotráfico y minería ilegal. Como por ejemplo, ¿cómo puede competir una empresa norteamericana, inglesa, holandesa, en América Latina
frente a otras empresas en un ambiente de corrupción. ¿Complicado o no? Estos temas van a ser temas de agendas de las relaciones bilaterales entre los países con la nueva administración americana. Tema igual, el tema del narcotráfico o minería ilegal. ¿A quién afecta más el narcotráfico y cómo les afecta? ¿Cómo se van a modificar los programas de cooperación en la lucha contra el narcotráfico? También es un aspecto importante de desafío. Igual en términos de minería ilegal, que es el caso del Perú. Y un aspecto importante que también vamos a poder apreciar en los próximos meses, las políticas de la nueva administración americana en términos de enfocarse en su propia realidad pueden afectar, y eso se va a ver reflejado en la administración del presupuesto que apruebe el Congreso americano, va a tener efectos directos sobre sus relaciones con Europa en términos de OTAN y en términos de programas de cooperación. Y para lo que importa a América Latina es qué efectos va a tener el financiamiento europeo, por ejemplo, a ONGs en agendas liberales con el nuevo gobierno americano que no esté en esa línea. Cuando vemos, por ejemplo, que como en el caso peruano u otros países, ¿no?, las agendas de la ONG impactan en los ámbitos político, económico, judicial, de los medios de comunicación. Hay todo un espacio de no solo conflictos, sino de solo nuevas variaciones al ejercicio de poder dentro de los países en América Latina. Concluyo a manera general. América Latina es un país, una región de la periferia, por su débil protagonismo económico-político y sociocultural. No es que no exista, sino que es débil, lo cual lo hace dependiente de lo que sucede en el mundo. Las elecciones del nuevo gobierno americano implican dentro de Estados Unidos serios problemas internos y un reacomodo de su estructura de poder que va a dejar espacios de poder vacíos en el mundo y en América Latina. Por ejemplo, en medio de la cumbre APEC pude apreciar una entrevista muy entusiasta del señor ministro de Transportes y primer vicepresidente Vizcarra, ¿verdad? Que anunciaba con mucha justificada emoción la propuesta china para construir infraestructura en Perú. Entonces me puse un poco a escuchar y ver el detalle, y decía, ¿no?, al entrevistador en un programa de televisión: hemos estado conversando con el primer ministro chino y está muy interesado en el Perú. Claro, Perú es muy importante, tiene muchos recursos, etc. El primer ministro chino ha propuesto financiar y ayudar a construir todas las obras de infraestructura que necesita el Perú, sin dinero. O sea, el Perú no necesita poner un sol. Aeropuertos, puertos, carreteras, centrales hidroeléctricas, minas, gas, todo lo que quiera construir el Perú, China lo puede construir. Y el ministro dice, muy animado, y no nos va a costar un sol, los chinos van a poner todo y nosotros vamos a pagar recién después de 25 años con una tasa de interés de 1% anual. Es lo mejor que puede haber. ¿Sí? ¿Cierto? O sea, claro, van a construir todo eso. Yo no sé si alguien le habría consultado cuáles son las consecuencias económicas, políticas y sociales de los efectos de la inversión de una potencia en una magnitud tal que cubre todo el Perú. Obviamente, el Perú no tiene la cantidad de ingenieros ni de técnicos para soportar la construcción de toda esa obra de infraestructura al mismo tiempo. No lo tiene, ¿verdad? No lo tiene. Los chinos tendrían algún problema en traer la próxima semana, próximo mes en un barco o en barcos, 5.000 ingenieros. ¿Los tienen? ¿10.000? También, ¿no es cierto? ¿No?
Material lo tienen, más sus familias, y tenemos un tren bala acá operado por los chinos, y en 20 años, ¿cuántos chinos tendremos? Ya, si yo les digo a ustedes, ¿dónde prefieren trabajar? ¿En una fábrica administrada por chinos o una fábrica administrada por americanos? Y hay ejemplos, ¿ah? ¿Cuál es el interés de China? Obviamente el interés de China tiene capital y dinero para exportar por todo el mundo. Más aún, si se le cortan, restringen, de acuerdo a la ley, los mercados americanos. Van a tener que buscar dónde poner su dinero. Pero recordemos, en los años 70, en el Perú, los ferrocarriles y los teléfonos eran ingleses. El petróleo, las minas eran americanas y eran inglesas, todas. Las haciendas estaban en manos de 15 familias. Y de las 15, 5 eran las que tenían el 90% de la tierra. Entonces, ¿es o no un desafío una propuesta de inversión de ese tipo? ¿Cómo se administra? ¿Nuestros tomadores de decisiones están preparados para ello? ¿Nuestra comunidad académica, política, nuestra sociedad civil tiene un enfoque de cómo está cambiando el mundo? Ojo, que no solo lo ha ofrecido China, también Japón ha ofrecido su cuota y también el presidente ruso ha ofrecido su cuota. El Producto Bruto Interno de Rusia es 12, 13 veces menos que el de Japón. ¿Pero es un jugador importante o no? Y nuestro presidente va a ir a Rusia. ¿Qué negocio podemos hacer con Rusia? Armas, sí, a mí me gustan las armas, soy militar, o sea, feliz. ¿Qué más? De repente. Toda la mayoría del activismo político estructurado en América Latina está asociado con la izquierda. ¿Por qué está asociado con la izquierda? Porque la dinámica de élites versus pueblo está proyectada a lo largo de todo el siglo XX y se ha reactivado con el liberalismo progresista y su agenda. Entonces, una política de derecha sobre una región mayoritariamente de izquierda ¿va a generar conflicto? ¿Cuáles son los espacios de poder que dejan vacíos y se van a cubrir? Las elecciones en Estados Unidos sobre América Latina generan incertidumbre, ¿o no? Sí, generan incertidumbre, alta incertidumbre, pero también generan oportunidades. No es el momento de hablar de oportunidades hoy, pero sí hay muchas oportunidades. Y esa oportunidad, ¿por dónde se empieza esa oportunidad? Por conocer la historia, por conocer la dinámica política social que pasa en el mundo y por conocer nuestra propia realidad. Si conocemos nuestra realidad, si entendemos la dinámica que pasa en el mundo y leemos historia, vamos a poder tener nuestro propio criterio y poder apoyar las decisiones que mejor nos convengan a nosotros como ciudadanos en una comunidad política que se llama Perú y que, como siempre, es una dura realidad. Un desafío, cuando yo era muchacho, y por acá está mi hijo, dicen, el desafío es para los jóvenes. No, el desafío es para todos y para todas las edades. Cuando uno tiene algo que aportar. Muchas gracias por su atención y estoy a espera de sus preguntas. Muchas gracias al profesor Juan Carlos Liendo. Vamos, para ordenarnos un poco, vamos a anotarnos las personas que desean hacer una pregunta, como siempre, apelando a la capacidad de síntesis de ustedes, ya que si somos más breves, más personas pueden participar, ¿no? Entonces, Rolando, vamos a comenzar por el lado derecho del estrado. Que la persona levante la mano, diga su nombre, porque hay varias personas que quieren hacer preguntas. Se le da el micro y directo a la pregunta para que el expositor pueda responder.
Por favor. Buenas noches, agradezco la invitación del Congreso. Mi consulta está dirigida que, bueno, se ha hablado sobre los impactos bélicos, o sea, me encantó también eso de la parte de Rusia, el oportunismo que creo que tienen los chinos para proyectarse más en sus negocios y crecer, ¿no? Ya que son ya la segunda potencia mundial. Lo que quisiera saber es cómo se impactaría en nuestra educación, ¿no? Eso es lo que más me interesa. Gracias. Respondo brevemente, una pregunta es muy importante y no quiero que se enfríe. Coincido con usted, la educación es, digamos, la clave para enfrentar cualquier desafío. ¿Cómo va a impactar en la educación? Obviamente, para ver cómo impacta en la educación, tenemos que ver cómo está la educación actual. La educación actual, y todos podemos tener una idea de cómo está la educación actual, es parte de ese proceso de importación ideológica desde los países del norte en una ideología liberal, progresista, cada vez más extrema, que se viene acentuando sobre el Perú. Entonces, ese proceso de educación viene financiado ideológicamente desde fuera del país. ¿Cuál va a ser el impacto? Si el financiamiento de esa promoción internacional sobre la administración de la educación disminuye o se detiene, va a pasar dos cosas en el impacto. O sea, hay la oportunidad de establecer un criterio de educación sobre la base de la realidad peruana propia y las necesidades locales, versus a cómo se van a acomodar los actores que influyen en la educación en el Perú, como ONGs o sindicatos. El impacto de inmediato va a ser un conflicto en el tema de educación. Y, por ejemplo, ya tenemos de inmediata la interpelación al ministro de Educación, que, por ejemplo, ha empleado más de 800 millones de soles en propaganda y en estudios, orientados todos sobre una ideología liberal, digamos. Entonces, ya hay un impacto. Impacto de oportunidad para construir algo propio y conflictos. Eso es lo que puede pasar. Quiero saber sobre si el Donald Trump va a terminar su mandato. Dos, si la marea china que va a venir seguro el otro año, el millón de chinos que van a venir, lo cambiamos convirtiéndolo en cristianos. Y el tercero, si la mafia china va a perjudicar al país. Esas tres preguntas. Gracias. Son aspectos muy importantes. Sí, son aspectos muy importantes y claves, ¿no? Lamentablemente yo no le puedo decir si van a matar o no a Trump, porque si no, no estuviera por acá, ¿no? Pero sí les puedo decir algo. Los americanos se toman la política muy en serio. Y si hay un conflicto allá, o se acomodan en serio o se pelean en serio. Yo creo que por ahí va un poco la cosa. La inversión china, los chinos siempre van a promover inversión. Ojalá tengamos la habilidad de tomar lo mejor y lo más conveniente para el país. Y las mafias, bueno, mientras más desorden, más mafia. Y yo creo que sí, la mafia puede estar muy contenta. Señor Luis Salas, ya habló. El señor Carlos Mestanza. Buenas noches. Que les habla es economista de profesión. Quería centrarme en torno básicamente a que el precio internacional de los commodities, es decir, las materias primas, subieron del 2001 al 2011 en el mercado internacional, lo cual generó crecimiento económico en América Latina. En el caso peruano, por ser productores de commodities, el Perú crecía económicamente. A partir del 2012, el precio de los commodities empieza a caer. Entonces, ¿cuál es la alternativa para impulsar la reactivación económica del Perú? Es justamente promover la industrialización del Perú. En ese contexto, sería conveniente impulsar un proteccionismo de nuestra industria, haciendo lo que hace Estados Unidos o los chinos, subsidiando a su industria, a sus pequeñas empresas, en vez de tirarle a la SUNAT, a perseguir a los micro y pequeños empresarios. Cuando no pagan a la SUNAT, les cierran el negocio, cuando debíamos hacer al contrario, más bien, subsidiarlos. Así como hacen los chinos
como hacen los norteamericanos, subsidian a sus agricultores y a sus pequeñas y microempresas y a sus grandes y medianas empresas. Entonces, en ese contexto, si es necesario impulsar la industrialización del Perú, ¿qué tipo de proteccionismo debíamos impulsar a nuestra industria para lograr un desarrollo de la industria nacional? Gracias. Pregunta muy importante y vigente, porque si se cierran fronteras en Europa y se refuerzan políticas bilaterales, el proteccionismo va a estar en la agenda. Entonces, aproximémonos al Perú. Y no me remito a los años 70, digamos, donde se inició ese proceso de industrialización local. Y parto de lo siguiente. Los países que buscan independencia o cierta estabilidad en su economía buscan tener una base agrícola, una base industrial, una base de comercio y una base financiera propia para poder jugar en el mundo con cierta autonomía. En los años 90, 80 se llegó al acuerdo de que para que un país tenga una base agrícola, industrial, de comercio y financiera autosostenible, necesita entre 90 a 80 millones de personas. En el Perú estamos en 30. En los 70 estábamos en 10. Obviamente, cualquier país necesita industria. Lo importante en el Perú, como en otras ocasiones, es el Perú, como parte de un continente en la periferia, no puede cerrarse, porque cerrarse significa retroceder. A un país de la periferia le corresponde no jugar a inventar la solución del mundo, le corresponde jugar con el que mejor lo atienda. Si tengo que proteger algo, protejo. Si tengo que liberar algo, libero. Y hacer un balance con ello. Sobre todo en un mundo, bueno, siempre se supone que debió haber sido así, pero sobre todo en un mundo de que, por ejemplo, si Trump anuncia que no va el TPP, el acuerdo de integración comercial más ambicioso de la historia, está significando que posiblemente refuerce el proteccionismo. Pero ojo, el poder de Estados Unidos no está en el proteccionismo, sino en la venta, desarrollo de su comercio y la técnica de su tecnología y sus finanzas. La pregunta de usted es muy importante y se responde en: hay que ser jugador. Y un economista, y usted sabe mejor que yo, que el economista juega. ¿Qué variables económicas hay hoy para jugar? Seguro que usted sabe mejor que yo. Y seguro que usted tiene mucho mejores respuestas para eso que yo. Sí. La señora Liliana Marcelo y a continuación Gladys Villasante. Buenas noches. Mi preocupación es la siguiente. Lo he escuchado muy atentamente su disertación, me parece muy interesante, pero no estoy en parte de acuerdo mucho con usted, en el sentido de que América Latina somos un país, a su criterio de usted, prácticamente una zona dependiente de las grandes potencias en 100%, ¿no? Como me lo he escuchado y me parece que lo he entendido bastante bien. Mire, yo hablando como, tal vez, enfocándome en toda América Latina, no, pero sí como peruana. Yo soy limeña, nací en Lima, pero de padres provincianos. Mis padres han sido humildes, no han tenido educación, analfabeta mi madre en vida, pero he tenido la suerte que mis padres me han mandado a la universidad. Yo estudié en una universidad nacional, la Universidad de Ingeniería, soy egresada, estudié Ingeniería Civil. Mi paso por la universidad me ha ayudado a coger lo que yo, por mi transición en la universidad, sé que el país cuenta con valores. El peruano es inteligente, a eso a mí me consta, porque yo he estado en la universidad y he frecuentado gente muy capaz, gente muy prometedora, gente investigadora, gente estudiosa, eso a mí me consta. Y por lo tanto el Perú cuenta con material humano, no tenemos nada que envidiar a las grandes potencias en cuanto académicamente, porque el peruano es investigador, lo que pasa es que no tenemos recursos. Pero no toda la vida nosotros vamos a ser una zona dependiente de grandes potencias, no, esto tiene que cambiar. ¿Cuándo? Cuando nuestras políticas que formulen los gobiernos de turno cambien, haya más, sea la economía más, se reactive la economía, haya una mejor distribución de la riqueza. Esto va a cambiar.
no eternamente vamos a ser dependientes porque Estados Unidos financia las ONG y nosotros dependemos de la ONG para hacer justicia, tal vez, porque no encontramos justicia en nuestro país, o muchas cosas. No, nosotros somos un país libre, soberano, como lo somos los demás países. Que dejemos a que esos países sean soberanos, sean libres, que no haya intromisión. Eso es lo que se quiere, es lo que me parece a mí. Y aparte de eso, mi pregunta es, hacia su persona es, quisiera saber, porque por el apellido que le he visto, usted tiene ascendencia americana, ¿no es cierto? Entonces pienso como un americano. Entonces me parece su postura de americano en cuanto al peruano. Por ejemplo, yo he estado al tanto de los debates presidenciales y he escuchado a los dos candidatos su posición en cuanto al migrante latino y realmente me han decepcionado los dos. No he estado aparte de ninguno de ellos y tienen una postura muy conservadora en cuanto al migrante latino. Es más, los han calificado de la peor calaña. Mi pregunta es a su persona, ¿qué piensa Estados Unidos en cuanto cómo va a ser su postura en estos próximos 6 años de este gobierno en cuanto al latino? Que de paso que el latino, sea profesional o no, es mano de obra en Estados Unidos. Muchas gracias, señora. Y respondo rápidamente, empezando por la última parte que dijo, ¿no? Los americanos y los latinos, ¿cuánto le importan o cuál va a ser su política? En Estados Unidos, de lo que conozco, también he viajado por allá, he vivido por allá, de acuerdo a la política y a lo que representa, los latinos son muy útiles en Estados Unidos y van a seguir siendo útiles siempre y cuando cumplan la ley. Si cumplan la ley en Estados Unidos, la van a hacer y no van a tener ningún problema. Tengo amigos, familia también por allá, y todos son latinos, siempre van a ser latinos. La minoría más grande en Estados Unidos, o la segunda minoría más grande, es latinos. Entonces, ¿qué importancia va a haber a los latinos en esta administración? Bueno, para los latinos que viven en Estados Unidos, si cumplen la ley, va a haber toda la importancia. ¿Cuál va a ser la importancia para los latinos fuera de Estados Unidos? La importancia que los mismos latinos nos demos. Nadie le da más importancia a uno mismo que a uno mismo. Eso por ese lado. Ahora, en base a la realidad peruana y lo que usted dice, yo soy Liendo O'Connor. ¿Y usted cómo apellida, señora Salas, no? Perdón. Marcelo. Yo pido Marcelo, italiano. Ok, pero igual, mi padre es moqueguano en la Sierra de Moquegua, Liendo. Mi familia, O'Connor, vino en un barco de migrantes irlandés escondido en las calderas de carbón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero ¿a dónde va? ¿A dónde vamos? Mi apellido no me hace peruano, me hacen mi padre, mi madre y mis hijos. Yo he sido soldado y las veces que he arriesgado la vida y he cargado a mis soldados heridos, eso me hace peruano. La sangre que he recogido de mis soldados y lo que yo les he enseñado y lo que he peleado, eso me hace peruano, no mi apellido. Por eso que estoy acá. Y precisamente por esa razón, 15 años de mi carrera la pasé peleando contra el terrorismo, en la sierra y en la selva. Y he visto los ojos de miedo y he visto la cara de sufrimiento. Y he visto que lo peor que puede existir es que de afuera nos digan cosas que no son verdad y que nos lleven a matarnos entre nosotros. Y he caído en la cuenta que lo más importante es conocer la realidad. Y usted tiene razón, los peruanos somos todos los que han dicho eso, al mismo tiempo que hay peruanos, en su mayoría, tramposos, coimeros. Termino de pasar, ¿no? Hay todo eso, ¿correcto? Hay solamente una vía para salir adelante, que no depende del extranjero, depende de personas como usted o como yo, que hablemos en forma seria y franca y nos comportemos de acuerdo a lo que hablamos. Si usted contagia al auditorio con su reflexión, como me ha contagiado a mí, estamos haciendo Perú. Y es la única manera, no hay otra. No porque yo me venga acá a hablar algo, sino por la forma como nos comportemos.
El día que los peruanos nos quitemos de etiqueta, tú te apellidas así, tú eres allá, tú eres blanco, el que aquí, el que no tiene inga, tiene mandinga. El día que nos quitemos etiquetas y aprendamos a ser solidarios, respetemos la ley y nos ayudemos los unos a los otros, ese día toda la inteligencia, todo el cariño y amor que tenemos en nuestra patria va a tener sentido. Si no, vamos a seguir igual 200 años más. Tengo que contestar 2 preguntas de Juliaca, ¿no? Dos de Juliaca relacionadas con la conferencia me dicen si los países del tercer mundo mejoraron gracias a la Unión Soviética y cuál es el impacto de los países BRICS en la economía mundial. Sobre si los países del tercer mundo mejoraron a la Unión Soviética. La Unión Soviética, comprendida como proceso sociopolítico de alcance global, tuvo impacto en el mundo durante la Guerra Fría. Todos los procesos sociopolíticos dejan enseñanzas, buenas y malas. Los que pudieron aprender en buena hora. Los que se equivocaron en mala suerte. Mala suerte no, y fatalidad. ¿Qué nos trajo la Unión Soviética, por ejemplo? El despertar de la conciencia social, de los derechos laborales y de la identidad de un pueblo como un todo, que no había en las sociedades monárquicas antiguas. Eso trajo la ideología comunista. ¿Qué trajo de malo? El usar la violencia y la guerra de matarnos unos a otros como medio de solución. Entonces, si trajo bueno o algo malo, es cómo lo asimilas. El impacto de los BRICS en la economía mundial. El año 2012-2013, los BRICS se constituían en la segunda economía del mundo, iban a formar un banco mundial, etcétera, etcétera. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, como potencias emergentes, resultados de un diseño de cooperación internacional, quisieron armar su propio sistema y su propio equipo. Antes de que se forme, la propia dinámica del proceso internacional los hizo implosionar. Hoy nadie habla de los BRICS. Hoy nadie habla de los BRICS. Entonces, ¿qué pueden aportar hoy los BRICS? Los BRICS no pueden aportar porque tal vez fue algo muy pasajero en el proceso del desarrollo de la política internacional. Y una pregunta de Sechura, ¿sí? Los efectos de la posible inversión china en el país preocupan, dice, me preocupan a mí como expositor. Dice, hemos progresado el porcentaje de niños desnutridos en nuestro país, crisis en salud. Tratando de entender la pregunta, creo que va por lo siguiente. ¿Qué tan positivo puedo considerar la inversión china en el país? Obviamente China es una potencia. China tiene un concepto de orden mundial diferente al orden occidental. En el orden occidental, el orden mundial planteado a partir de la Revolución Francesa, y si ustedes leen los principios de la Revolución Francesa en el mundo occidental, libertad, igualdad, fraternidad, expandirlos el mundo, y al que no cree lo paso por la guillotina. Literalmente empezaron por Francia. Hoy no pasa por la guillotina, hoy te desprestigian en un medio de comunicación o te difaman, digamos. Es la sofisticación de la compulsión política. Los chinos tienen otro alcance. Ellos dicen, el orden y la armonía bajo el cielo, con el centro en China, se expande por el esplendor de mi cultura y por el potencia de mi economía. Armonía. Si el Perú tiene una comunidad china muy importante, lo cual es una ventaja enorme. China es un país que tiene mucha tecnología, muy buena en algunos lados, en desarrollo en otra. China es una potencia económica y es el principal socio comercial a Perú. No se trata de qué cosa puede aportar China, sino se trata de qué tan hábiles seamos los peruanos para negociar con China. Ese es un poco el desafío, ¿sí? La habilidad y la responsabilidad está en nosotros, no en lo de afuera, y ahí coincido con la señora. ¿Sí? Quedan 4 últimas preguntas. Gladys Villasante, y se prepara Francisco de Lindo y Marco Antonio Vidal. Buenas noches. Mi pregunta es, desde la perspectiva económica, ¿China vería a Perú como un país que puede ofrecer materias primas, pero no productos de igual calidad y menor costo, estableciéndose que tiene regímenes laborales mucho más fuertes y otros tipos de
horarios de trabajo, ¿no? Siendo así, ¿eso traería perjuicio a nuestra economía del mercado? Muy buena pregunta. China no va a invertir en el Perú para que Perú le haga competencia, ¿verdad? ¿Qué necesita China? Obviamente China necesita recursos naturales, minerales que tenemos y recursos agrícolas. Pero no solamente eso necesita China. China necesita lugares donde albergar millones de chinos que no tienen la suficiente comida o espacio para crecer en su territorio en forma ordenada. Ya ha tratado de hacerlo en África, ha fracasado por temas culturales. El interés de China es obviamente un interés económico-comercial, pero también es un interés de sobrepoblación. ¿El Perú estará en condiciones de recibir 500.000 chinos, 1 millón, 2? ¿Y cuáles serían sus efectos? Ese es el desafío. Francisco de Lindo, por favor, tienes el uso de la palabra. Buenas noches. Básicamente quiero hacer un comentario. Me ha parecido interesante los datos expuestos. Sin embargo, me parece que se ha obviado un lado de la historia o en todo caso hay ciertas imprecisiones con respecto a presentar la postura de Estados Unidos y su ejercicio de poder a lo largo de su historia. Por ejemplo, se ha hablado del uso de la fuerza por parte de la Unión Soviética en el establecimiento de estados y la promoción de gobiernos solamente por la fuerza acá en América Latina, pero por ejemplo estaban obviando totalmente, por ejemplo, a líderes escogidos democráticamente, por ejemplo, como en Guatemala en el 44, Jacobo Arbenz, que en el año 54, 10 años después, fue derrocado por un golpe de Estado promovido por la United Fruit Company en complicidad con Estados Unidos, violentamente imponiendo una dictadura. En los años 70, también con Salvador Allende ganó democráticamente un presidente, bueno, ya abiertamente socialista, por vías democráticas, no por el uso de la violencia, demostrando que la violencia y el uso de las armas no es el único camino para lograr el poder. Y también años después, Estados Unidos, a través de la CIA, promovió un golpe de Estado implantando una dictadura militar que hizo matanzas por doquier en todas las calles de Chile. Otra cosa, también se mencionó al MRTA y a Sendero acá en el Perú como si fueran básicamente toda la izquierda, diciendo que ellos son el referente de izquierda, cuando no era así. En los años 70 y 80, por ejemplo, Izquierda Unida y todos los partidos de izquierda discrepaban abiertamente con Sendero, y Sendero señalaba a los mismos izquierdistas como traidores a ellos. Y si bien Sendero y el MRTA perdieron un sustento, no fue tanto ideológico, fue un sustento material que se perdió a raíz de la reforma agraria del comandante Velasco Alvarado, debido a que mientras que Sendero todavía proponía la lucha del campo a la ciudad, una vez que el problema del indio, con Velasco Alvarado, una vez hecha la reforma agraria y el indio, el campesino, siendo propietario de su tierra, eso ya no tenía sentido y es por eso que Sendero fracasó. Y ellos no son para nada toda la izquierda, ¿no? La izquierda es mucho más grande, es mucho más amplia, propone una serie de tácticas y desde 1920 Mariátegui ya decía el socialismo sin calco ni copia. Acá no copiamos nada, los marxistas entienden que el marxismo es un método, no es un dogma, y en ese sentido acá no hay copia. Perfecto, muchas gracias. Esa discusión a mí me encanta y yo me amanecería discutiéndola. Lamentablemente no podíamos hacerla. En primer lugar, me disculpo por las precisiones que usted ha mencionado. Sí, tiene toda la razón. Estados Unidos en el periodo Guerra Fría, ha intervenido. Es evidente su intervención política sobre, digamos, gobiernos democráticamente elegidos o no afines a su política. Acordémonos en un contexto, y tiene razón, yo no lo precisé, pero debía haberlo precisado, en un contexto de enfrentamiento ideológico. Mientras Rusia generaba revoluciones socavando las instituciones locales y preparando generaciones de gente para pelear con el fusil, Estados Unidos, por otro lado, en algunas zonas, derrocaba gobiernos precisamente o para que no pase eso o para que no le quiten poder. ¿Esto qué quiere decir? Que la Unión Soviética, Estados Unidos son malos. Simplemente verifica algo. Cada potencia tiene sus intereses y los proyecta. Y la periferia, como no tenemos capacidad, lo que nos toca.
¿Correcto? Va ahí por ese lado. En cuanto a Sendero Luminoso y la generalización a toda la izquierda, se me dificulta por formación, comprenderá, y por experiencia, no dejar de generalizar a la izquierda, sobre todo lo siguiente, en la génesis de los años 20, y nos proyectamos hasta la fecha, digamos, en las bases ideológicas de izquierda, ¿correcto? En, por ejemplo, plantear como el motivo principal de la revolución mundial, porque sigue programada a la izquierda, que puede cambiar de forma, pero se fundamenta en la lucha de clases y en la violencia. ¿Correcto? O sea, si existe, yo puedo plantear que existe una lucha de clases, yo puedo plantear que exista la violencia, es más, la historia lo refleja. Para mí, digamos, para mí, las muertes, el éxito de la lucha de clases y de la guerra revolucionaria ha generado más muertes y más tiranía que los regímenes que derrocaron. Eso es totalmente verificable a través de la historia. Entonces, bajo ese concepto, digamos, de izquierda revolucionaria, o sea, la diferencia entre Patria Roja o Vanguardia Revolucionaria o el Partido Socialista Peruano o el Partido Socialista Revolucionario o el Partido Comunista del Perú, que no se plegaron a la lucha armada, fueron definidos como Sendero Luminoso y el MRTA como no consecuentes con el desarrollo de la guerra popular y traidores. Y los otros dijeron, no, tú sigue peleando, pero yo te apoyo. Yo sigo con tus principios. Y en la práctica constituían, según la teoría de guerra revolucionaria, en el brazo político, el brazo legal de la lucha armada. O sea, si yo quiero separar Sendero Luminoso de Patria Roja, Vanguardia Revolucionaria, etcétera, etcétera, es una separación ficticia, porque tienen un enlace formativo. Cuando cae Sendero Luminoso y cae el muro de Berlín y viene el Foro de Sao Paulo, ahí viene esa nueva izquierda, que con ese espíritu de guerra revolucionaria tomen una agenda liberal progresista, de creer, o sea, ya no peleas por la toma del poder, sino peleas por los derechos de los gatos del Parque Kennedy. Esa es la nueva izquierda. Cuando ya no peleas por la lucha de clases, porque no puedes decir la lucha de clases, peleas por los derechos del agua, ¿no? Digamos un poco parodiando, pero ese es el desafío. Ese es el desafío. De que toda la izquierda es mala, no, la izquierda es lo que es. Tiene un desafío la izquierda, un desafío y un compromiso, sobre todo en el Perú. La izquierda en el Perú ha sido culpable de la muerte de miles de jóvenes y miles de inocentes. Ha obligado al Estado a enfrentarla. Y eso no puede volver a repetirse. ¿Y qué cosa tiene como deuda la izquierda? Y el desafío de la izquierda actual, ser el verdadero eco de las necesidades del pueblo en contra, por ejemplo, las necesidades de una educación con valores, de un culto, digamos, a lo más valioso de nuestra historia, de nuestras tradiciones, por sobre digamos, las propuestas de derecha que siempre están en la derecha actual, que tienen como su norte el dinero y el capital. Hoy la izquierda es inoperante frente al rumbo del capital y que se ha convertido en un dogma. Ahí creo que hay un desafío. Entonces, encierro, gracias por la precisión, me disculpo y reafirmo mi posición con la izquierda y espero que haya sido útil mi respuesta. Marco Antonio Vidal y sí, terminamos con Carlos Moquillas. Buenas noches, ante todo. Gracias por la exposición. Difiero de algunas cosas, pero no voy a entrar en detalles de la diferencia. Sí, todo es democracia, así que normal. En criterio conceptual de lo que ha ocurrido recientemente en el foro APEC, que concierne específicamente, básicamente lo que voy a estructurar lo que le planteo. El mundo, en términos general, está de un tiempo a esta parte, desde el consenso en Washington a la fecha, está en un proceso de globalización, cuando ese tema apareció la palabrita hace 30 a 40 años atrás. Entendamos eso por principio. Siendo eso, ¿cómo hacer frente a una persona
que en lugar de seguir la tendencia mundial, me refiero a Donald Trump, cómo hacer frente a una persona que está involucionando el proceso. Es lo que el mundo está cada vez más aperturable, es más, está generando tendencia, porque Marine Le Pen es la favorita en Francia para ganar las próximas elecciones en febrero. Y si se consolida eso, puede ser desarticular la Unión Europea. Pero voy al tema. La pregunta va en lo siguiente. Siendo nosotros fuente inagotable prácticamente de recursos, ya sea para lo que es el empoderamiento, la diversificación energética, los recursos naturales que lo tenemos en la mayoría, ¿por qué, digo yo, en lugar de solamente centrarnos en China ¿por qué no solamente aboquémonos a China, o aboquémonos a Rusia, o aboquémonos a Japón? Yo digo, diversifiquemos el concepto. Veamos lo mejor para cada uno de estos aspectos, porque teniendo en claro lo que está aconteciendo en nuestra Amazonía, se está cada vez más perdiendo más árboles, se está habiendo zonas desérticas prácticamente en eso, o básicamente ya irreconciliables con la ecología, y nosotros somos un país ecológico. Es importante tomar en cuenta eso, cómo hacer frente a estas disyuntivas y cómo plantear, en tal caso, para usted, esta situación en términos global al próximo meta que se está enfocando, el 2030, por así decirlo. Gracias por su pregunta y muy de acuerdo con el planteamiento que no voy a repetir. Usted ha dado un esbozo estratégico de la solución de diversificarnos y aprovechar muchas oportunidades, y coincido totalmente con usted. Y de repente interpreto que tal vez su duda va sobre algo preciso. ¿Qué nos falta? ¿A dónde vamos? Nosotros como peruanos tenemos la necesidad de ordenar nuestro sistema político. Nuestro sistema de poder interno, la estructura de gobierno, la estructura de partidos políticos y sistema de justicia están colapsados. Si no empezamos por ahí, entonces no podemos construir nada. Yo creo que va por ese lado. La responsabilidad está en la cancha de los políticos que elegimos y cómo apoyamos acciones de ese nivel para estructurar un sistema político eficiente que aproveche todas las oportunidades que ha mencionado. Yo creo que por ahí va el asunto. Buenas noches. Carlos Moquillaza, ¿no? Sí. Antes de que Carlos sea la última pregunta, quiero los materiales de la conferencia y la exposición van a ser publicados en la página del programa Martes Democrático para los que están interesados en volver a escuchar lo que se ha disertado o compartirlo con otras personas. Y ya saben que las constancias de participación lo pueden recoger a partir del día viernes en el edificio de Girón Guayaga 358. Adelante, señor Moquillazo. Mi pregunta es más concreta y más directa. Yo lo que quiero primero enfocar esto, ¿no? El señor Trump ha ganado las elecciones y va a tener que tener una línea política un poco, se puede decir, no tan radical, porque en Estados Unidos hay muchos grupos de poderes y muy fuertes. Aparte que Estados Unidos tiene muchos convenios que no va a poder él cambiarlos así porque él quiere. Entonces tiene que su política ajustarla a la realidad del mundo. Ahora, la realidad en el mundo es el siguiente, usted ya lo dijo, ¿no? Tenemos la potencia de China y diferentes grupos que están creciendo económicamente. Y Estados Unidos está retrasado en su economía por su dólar bajo. Entonces, este señor lo que quiere hacer es reactivar sus industrias, y por eso él ganó las elecciones, porque la mayoría de las pequeñas industrias y negocios estaban yendo a la quiebra. Entonces, él estaba enfocándose en eso, pero el problema que va a surgir en el mundo, que va a haber otras economías que les va a chocar.
Y como nosotros, lamentablemente, así nos duela, siempre hemos sido un país regalón, que siempre regalamos todo, especialmente los minerales, van a venir con esa propuesta acá y vamos a seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Mi pregunta concreta es, ¿el señor Trump, con todas sus ideas, con todo eso, cambiará en algo lo que pasa en nuestro país? Es una preocupación legítima de cierto nivel de incertidumbre, pero lo cual nos obliga a precisar lo siguiente, ¿no? El señor Trump, a diferencia del Perú, difícilmente puede ser un caudillo. Estados Unidos, como usted dice, tiene contratos, compromisos, etcétera, y tiene un sistema democrático fuerte que funciona. El señor Trump ha ofrecido una serie de reformas y programas para su país. ¿Qué parece? Que va a tener que hacer un esfuerzo muy grande y va a necesitar mucho apoyo. De la astucia, cómo lo haga, y de las alianzas que haga en el resto del mundo para mantenerse con sus compromisos y su poder, va a depender los efectos sobre nosotros. Si toma decisiones que no son sabias y que son problemáticas, vamos a tener problemas. Si Estados Unidos, el sistema, tiene una proyección de esos efectos de manera inteligente, técnica y en base a sus principios y valores, los cambios van a ser favorables y mejores para todo el mundo. Por ahí lo veo. Muchas gracias. Agradecemos su participación y agradecemos al profesor Juan Carlos Liendo, a quien le extendemos el compromiso para hablar de otros temas en el futuro, que son importantes, como el tema del populismo de izquierdas y de derechas, que es peligroso ahorita en el mundo, para hablar temas del equilibrio militar o geopolítico en la región, o hablar temas de seguridad, que es su especialidad. Muchas gracias a nombre de la Oficina de Participación Ciudadana y gracias a todos ustedes y los esperamos ver el próximo martes. Gracias por todo. No, está buenísimo.